¿santos? En serio, en pleno siglo XXI, con naves espaciales camino de Marte y algoritmos que predicen hasta tus pensamientos, ¿todavía nos preocupan los santos? Seamos honestos por un momento. Cuando piensas en un santo, ¿qué te viene a la mente? Una figura polvorienta en una iglesia olvidada, una estampa amarillenta que tu abuela guardaba entre las páginas de un libro de oraciones, o quizás, con suerte, una estatua algo kitsch en un jardín descuidado. Seamos aún más honestos, ¿no te parecen figuras de otro tiempo, reliquias de una fe ingenua, irrelevantes para los problemas reales que te quitan el sueño hoy? La inflación, el cambio climático, la última serie de moda, la hipoteca. ¿Qué tiene que ver todo esto con un señor barbudo, vestido con túnica y rodeado de palomas o corderos? Parecen personajes de un cuento infantil, piadosos sí, pero francamente inútiles en este mundo rabiosamente práctico y tecnológico que hemos construido. Pero, ¿y si te dijera que estás equivocado? ¿Y si te dijera que, precisamente en esta época de cinismo y desilusión, estas figuras olvidadas tienen algo que decirnos, algo que quizás no esperas, algo incluso radical? Permíteme presentarte a uno de estos supuestos fósiles religiosos, San Antonio Abad. No te preocupes, no voy a aburrirte con sermones rancios ni milagros inverosímiles. Olvídate por un segundo de la imagen edulcorada que puedas tener en mente. Piensa en él como en un enigma, una paradoja andante. Por un lado, San Antonio es el patrón de los animales. Sí, has oído bien. El santo al que se invoca para que tu perro no se escape, para que las gallinas pongan huevos, para que las abejas produzcan miel. Una figura entrañable, casi bucólica, ¿verdad? Pero, por otro lado, este mismo San Antonio es considerado el padre del monacato. El monacato, esa tradición ascética, radicalmente opuesta al mundo, de hombres y mujeres que se retiran al desierto, que renuncian a todo lo material, a todo lo confortable, para buscar a Dios en la soledad y la penitencia. ¿Cómo puede ser el mismo santo patrón de los animales y padre de los monjes? ¿No te resulta, como mínimo, intrigante? Esta doble faceta, esta aparente contradicción, es precisamente lo que hace a San Antonio Abad tan fascinante y, atrévete a pensarlo, tan relevante hoy. En un mundo obsesionado con la productividad, con el consumo, con el ruido constante, la figura de un hombre que se retira al desierto para encontrar sentido a la vida, para escuchar una voz más profunda que el clamor del mundo, resuena con una fuerza inesperada. Y su conexión con los animales, con la naturaleza salvaje, en un tiempo de crisis ecológica, de desconexión con lo natural, adquiere una nueva urgencia. ¿Te has parado a pensar alguna vez en la relación entre la espiritualidad y el mundo natural? ¿Crees que hay algo que podamos aprender de un santo que dedicó su vida a la contemplación y, al mismo tiempo, sintió una profunda conexión con las criaturas más humildes? Me gustaría saber tu opinión. ¿Te parece que la figura de San Antonio Abad, con estas dos caras aparentemente opuestas, puede tener algo que decirnos hoy en día? Déjame tu comentario, me interesa mucho saber qué piensas. San Antonio vivió en el siglo III y IV, en un imperio romano en decadencia, un mundo convulso y lleno de incertidumbres, no tan diferente al nuestro, si lo piensas bien. En ese contexto, él eligió un camino radical, renunciar a la comodidad, a la seguridad, a las expectativas sociales, para buscar algo más auténtico, algo más profundo. Vendió sus posesiones, se retiró al desierto de Egipto y allí, en la soledad y la austeridad, se enfrentó a sus propios demonios, tanto internos como externos. Las tentaciones que sufrió San Antonio en el desierto se han convertido en un icono, en un arquetipo de la lucha espiritual. ¿Quién no se ha sentido alguna vez tentado por el egoísmo, por la vanidad, por el deseo de poder, por la comodidad fácil? Las tentaciones de San Antonio no son reliquias del pasado, son las mismas tentaciones que te asaltan a ti, a mí, a cualquiera que intente vivir una vida con un mínimo de honestidad y de coherencia. Pero lo interesante no es tanto la tentación en sí, sino la respuesta de San Antonio. Él no huyó de la lucha, no se rindió ante la dificultad, sino que se enfrentó a sus demonios con valentía, con fe,
con una determinación inquebrantable. Y en esa lucha, en ese desierto interior y exterior, encontró algo inesperado, la compañía de los animales. Las leyendas cuentan que los animales salvajes se acercaban a él en el desierto, que le protegían, que le acompañaban en su soledad. ¿No es sorprendente? Un hombre que renuncia al mundo humano y encuentra compañía en el mundo animal. Un hombre que busca a Dios en el silencio y encuentra la voz de la creación en el canto de los pájaros, en el rugido del león, en el aleteo de las mariposas. Esta conexión con los animales no es un detalle anecdótico en la vida de San Antonio, es una parte esencial de su mensaje, de su legado. Nos recuerda que no estamos solos en este planeta, que somos parte de una red de vida interconectada, que nuestra espiritualidad no puede estar separada de nuestra relación con la naturaleza. En un mundo que parece cada vez más artificial, más desconectado de lo esencial, la figura de San Antonio Abad, patrón de los animales y padre del monacato, nos invita a repensar nuestra relación con nosotros mismos, con los demás y con el mundo que nos rodea. ¿No crees que, quizás, estos santos inútiles tengan más que decirnos de lo que pensábamos? ¿No te pica la curiosidad por descubrir qué más podemos aprender de ellos? Imagínate una vida dorada, una infancia de seda y risas bajo el sol. Creciste rodeado de privilegios, esos que la mayoría solo sueña, una existencia donde la preocupación material era una palabra vacía, un eco lejano en un mundo de abundancia. Colegios exclusivos, viajes exóticos, una red de contactos influyentes, todo dispuesto para ti como un banquete interminable. Se te educó para liderar, para destacar, para acumular. Se te inculcó el valor del éxito medido en cifras, en propiedades, en la envidia ajena. Eras, en esencia, un heredero al trono de una fortuna familiar, un príncipe moderno destinado a reinar en el imperio del confort. Y tú, quizás, te dejaste llevar por la corriente, al menos al principio. Disfrutabas de la seguridad, de la facilidad, del reconocimiento que tu posición te otorgaba. Participabas en el juego social, coleccionabas logros académicos, conquistabas las metas que se esperaban de ti. Pero, ¿sentías realmente algo profundo, algo que te llenara el vacío que, quizás inconscientemente, ya empezabas a notar? ¿O era todo una representación, un papel bien aprendido para complacer a los demás, para encajar en el molde que te habían prefabricado? Entonces, llegó el momento crucial, el punto de inflexión que lo cambió todo. La herencia. No una pequeña suma, no un gesto simbólico, sino la totalidad, la magnitud completa de un legado colosal. De repente, te encontraste con las llaves de un reino material vastísimo, un imperio de propiedades, inversiones, empresas. La seguridad absoluta, la independencia económica total, la libertad de hacer, literalmente, lo que te viniera en gana. El sueño de muchos, la ambición de casi todos, servido en bandeja de plata para ti. Pero, en lugar de la euforia, en lugar del júbilo esperado, algo dentro de ti se resquebrajó. La magnitud de la herencia, en lugar de liberarte, te aprisionó. La abundancia prometida se transformó en un peso asfixiante. Miraste a tu alrededor, a todo lo que ahora te pertenecía, y viste no la promesa de la felicidad, sino la jaula dorada de una existencia predefinida, un camino ya trazado por el dinero, por las expectativas, por la inercia de una vida construida sobre lo material. Y tomaste una decisión. Una decisión radical, incomprensible para la mayoría, una bofetada a la lógica convencional. Renunciaste. Renunciaste a todo. A la fortuna, al patrimonio, al poder, a la comodidad, a la seguridad. Lo abandonaste todo, como quien se desprende de una piel vieja, como quien se libera de una cadena invisible. Elegiste la pobreza, la soledad, el aislamiento. Elegiste despojarte de todo lo que te definía ante los ojos del mundo, para buscar, quizás, algo más auténtico, algo más esencial, algo que no se compra ni se hereda. Y ahí surge la pregunta que resuena en el vacío de tu renuncia, la pregunta que inquieta y perturba. ¿Qué te llevó a hacerlo? ¿Qué fuerza misteriosa,
¿Qué impulso incomprensible te empujó a abandonar la vida que todos anhelan por la austeridad y el desamparo? ¿Fue un acto de rebeldía, una pataleta infantil contra el sistema? ¿Fue una búsqueda espiritual profunda, un anhelo de trascendencia más allá de lo terrenal? ¿O fue, quizás, una profunda desesperación, una oscura certeza de que la felicidad no se encuentra en la acumulación, sino en la desposesión? ¿Eras un idealista ingenuo, soñando con un mundo mejor lejos del materialismo? ¿O eras un cínico hastiado, despreciando el juego social y sus reglas hipócritas? ¿Buscabas la pureza en la renuncia, la verdad en la simplicidad, la libertad en la nada? ¿O huías de algo, de un fantasma interior, de una carga emocional que el dinero no podía silenciar? La respuesta, quizás, la guardas solo tú. Y quizás, ni siquiera tú la conoces por completo. Pero tu historia, tu elección radical, nos confronta, nos interpela, nos obliga a mirar de frente a nuestras propias vidas, a nuestros propios valores, a nuestras propias obsesiones. Nos fuerza a cuestionar si la comodidad material es realmente el fin último, si la búsqueda del éxito a cualquier precio nos llena o nos vacía, si la felicidad reside en tener más o en ser más. Y en ese cuestionamiento, en esa profunda incomodidad que tu renuncia provoca, quizás, encontremos una verdad incómoda, pero necesaria. El viento caliente te abofetea la cara, un presagio del horno que te espera. Dejas atrás el último vestigio de civilización, esa línea difusa de edificios que tiembla en el horizonte como un espejismo a punto de desvanecerse. Atrás queda el ruido constante, la incesante demanda de atención, la superficialidad de las conversaciones vacías. Atrás queda todo aquello que te ahogaba sin que supieras exactamente qué era. El desierto se abre ante ti, vasto e implacable. Arena hasta donde alcanza la vista, salpicada aquí y allá por rocas retorcidas y una vegetación espinosa que se aferra a la vida con una tenacidad que quizás envidias. El sol, un ojo de fuego en el cielo, te observa mientras te adentras en este reino de silencio. No hay caminos marcados aquí, solo la intuición, una brújula interna que te empuja hacia lo desconocido. Recuerdas las miradas de incomprensión, las preguntas veladas de preocupación, incluso la abierta burla. ¿Por qué te vas?, te preguntaban. ¿Qué esperas encontrar en ese páramo desolado? No tenías una respuesta fácil, ni siquiera para ti mismo. Sabías que algo te llamaba, una voz sorda que resonaba en lo profundo de tu ser, un anhelo de algo más auténtico, algo más verdadero. Quizás, en el fondo, buscabas escapar de ti mismo, del ruido incesante de tu propia mente, de las expectativas impuestas, de la máscara que sentías que llevabas puesta constantemente. Los primeros días son una prueba. El calor es brutal, el silencio ensordecedor. La soledad, al principio buscada con fervor, se convierte en un peso opresivo. Te enfrentas a tus propios demonios, a las sombras que creías haber dejado atrás en la ciudad. El desierto, lejos de ser un refugio, se convierte en un espejo despiadado que refleja tus miedos, tus inseguridades, tus vacíos. Aprendes a racionar el agua, a buscar la sombra efímera de las rocas, a escuchar el lenguaje sutil del viento. Tu cuerpo se resiente, la sed te tortura, el sol te quema la piel. Pero en este sufrimiento físico, paradójicamente, comienzas a encontrar una extraña claridad mental. Las preocupaciones mundanas se desvanecen, lo trivial pierde su importancia. Queda lo esencial, lo básico, la lucha por la supervivencia, la contemplación del cielo estrellado, la belleza austera del amanecer. Empiezas a entender que la soledad no es simplemente ausencia de compañía humana, sino presencia de algo más. En el silencio del desierto, empiezas a escuchar una voz diferente, una voz que no proviene del exterior, sino de lo más profundo de tu interior. Una voz que te cuestiona, que te desafía, que te invita a despojarte de las capas superficiales de tu identidad, a enfrentarte a tu yo desnudo y vulnerable. Te preguntas si la búsqueda de Dios no es, en realidad, una huida de lo humano. ¿Es posible encontrar lo divino en el aislamiento, lejos del bullicio de la fe organizada, de los dogmas y las instituciones? ¿No es acaso la religión, con todas sus normas y rituales,
otra forma de ruido, otra distracción del verdadero encuentro? Muchos te dirán que la fe se fortalece en comunidad, que la oración en grupo tiene un poder especial. Pero, ¿y si ese poder no es más que el eco amplificado de la propia creencia, una sugestión colectiva que confunde emoción con revelación? Aquí, en la soledad del desierto, no hay coros ni sermones, solo el silencio implacable y la inmensidad del cielo. Aquí, la oración se convierte en contemplación, en escucha atenta, en la rendición total ante lo desconocido. No buscas respuestas fáciles, no esperas milagros espectaculares. Simplemente, te abres a la posibilidad de que haya algo más, algo que trasciende la lógica y la razón, algo que se revela en la quietud y el vacío. Algunos dirán que estás desperdiciando tu vida, que te has retirado del mundo por cobardía, por incapacidad de afrontar las responsabilidades. Te acusarán de egoísmo, de buscar la paz interior a costa de la desconexión con el resto de la humanidad. Pero, ¿no es acaso la verdadera desconexión la que se produce en medio de la multitud, en la superficialidad de las redes sociales, en la constante búsqueda de validación externa? ¿No es la soledad, paradójicamente, una forma de reconectar con lo esencial, con lo que realmente importa? Piensa en los grandes maestros espirituales, en los profetas, en los místicos. Muchos buscaron el desierto, la montaña, el retiro solitario. ¿Acaso no sabían algo que nosotros hemos olvidado en nuestra obsesión por la conexión constante, por la gratificación inmediata, por la evasión del silencio? ¿Puede ser que el aislamiento, lejos de ser un castigo, sea en realidad una condición necesaria para la verdadera conexión? Conexión contigo mismo, conexión con algo más grande que tú, llámalo como quieras, Dios, el universo, la verdad última. El desierto no te ofrece respuestas fáciles, no te regala epifanías instantáneas. Te somete a una prueba constante, te obliga a confrontar tu propia fragilidad, tu propia insignificancia. Pero en esa fragilidad, en esa insignificancia, quizás encuentres la llave de algo más profundo, algo más auténtico. Quizás en el vacío del desierto, en la ausencia de todo lo superfluo, puedas finalmente encontrarte a ti mismo, y quizás, solo quizás, encontrar a Dios. Porque a veces, para escuchar la voz más importante, necesitas silenciar todas las demás. Y el desierto, en su implacable silencio, te ofrece esa oportunidad. En esta historia, viajaremos a un terreno donde la línea entre lo tangible y lo intangible se difumina, donde las sombras toman formas inquietantes y las voces susurran promesas y amenazas en la oscuridad de tu mente. Prepárate para adentrarte en el capítulo 4, un capítulo que explorará las tentaciones y los demonios. Piensa por un momento en San Antonio Abad, ese ermitaño del desierto, venerado por su fe inquebrantable y atormentado por visiones. ¿Te has parado a imaginar sus noches? Noches donde el silencio del desierto se rompía con el eco de risas burlonas y el susurro lascivo de promesas vacías. Se le aparecían bestias grotescas, mujeres de belleza espectral que ofrecían placeres prohibidos, riquezas deslumbrantes que corrompían el alma. Las tentaciones de San Antonio, grabadas en la memoria colectiva, pintan un fresco de batallas épicas contra entidades oscuras, seres de otro mundo empeñados en desviarlo del camino de la virtud. Pero, detente un instante. ¿Y si te dijera que esos demonios, esas bestias aterradoras, no eran más que proyecciones de su propia mente? ¿Y si las tentaciones, en lugar de venir del exterior, brotaban de las profundidades de su propio ser? Considera esta posibilidad, que las luchas de San Antonio no fueron contra seres literales, sino contra los demonios internos que todos, en mayor o menor medida, albergamos. Porque, ¿qué son esos demonios internos? No tienen cuernos ni alas, no arrojan fuego ni huelen a azufre. Son más sutiles, más escurridizos, y por eso, quizás, mucho más peligrosos. Son las dudas que carcomen tu confianza, los miedos que paralizan tus sueños, las adicciones que te encadenan, las envidias que envenenan tus relaciones, la autocrítica despiadada que mina tu autoestima. Piensa en esa voz implacable que te susurra al oído que no eres lo suficientemente bueno, que no eres merecedor de amor o de éxito. ¿No te suena familiar?
Ese es uno de tus demonios internos, disfrazado de autocrítica, pero con la intención real de sabotearte, de mantenerte pequeño, de impedir que te levantes y alcances tu potencial. ¿Y qué me dices de la tentación constante de compararte con los demás? Esa comparación que siempre te deja sintiéndote inferior, menos valioso, menos afortunado. Ese demonio de la envidia, alimentado por las redes sociales y la cultura de la apariencia, que te roba la alegría y te impide apreciar lo que ya tienes. O considera el demonio de la procrastinación. Esa fuerza invisible que te impide avanzar, que te susurra excusas convincentes para posponer lo importante, para ceder a la comodidad del presente en detrimento de tus metas futuras. ¿No te has sentido alguna vez atrapado en su red pegajosa, viendo cómo el tiempo se escurre entre tus dedos mientras tus sueños se desvanecen en el horizonte? Ahora, pregúntate esto con honestidad brutal, ¿son acaso esos demonios internos menos aterradores que las bestias que atormentaron a San Antonio? ¿Es más fácil luchar contra un demonio con cuernos y tridente que contra esa voz interna que te dice que no vales nada? ¿Es más sencillo repeler un ataque externo que librar una batalla constante contra tus propias inseguridades y debilidades? La verdad incómoda es que nuestros demonios internos, esos fantasmas que habitan en los recovecos de nuestra psique, pueden ser mucho más devastadores que cualquier amenaza externa. Porque ellos conocen tus puntos débiles, tus miedos más profundos, tus deseos más oscuros. Saben cómo manipularte, cómo sembrar la duda y la confusión, cómo llevarte al borde del abismo. Las tentaciones de San Antonio, con su imaginería apocalíptica, pueden parecernos lejanas, cuentos de otra época. Pero las tentaciones que enfrentamos tú y yo, en la soledad de nuestras mentes, son mucho más reales, mucho más presentes, mucho más insidiosas. Son las tentaciones de la pereza, del egoísmo, de la ira, de la desesperación. Son las tentaciones de ceder ante la presión social, de sacrificar nuestros valores por la aprobación ajena, de buscar la felicidad en lo material en lugar de en lo espiritual. Quizás, después de todo, las batallas de San Antonio no eran tan diferentes a las nuestras. Tal vez, las bestias que veía no eran más que manifestaciones externas de sus propios demonios internos, de sus propias luchas contra la carne, contra el mundo, contra el ego. Y quizás, al reconocer la naturaleza interna de esos demonios, podemos empezar a comprender mejor nuestras propias batallas, nuestras propias tentaciones y encontrar la fuerza para enfrentarlas. Porque la verdadera lucha, la lucha más importante, no se libra en el desierto, ni en el cielo, ni en el infierno. Se libra aquí, dentro de ti. En el corazón del desierto, donde el sol castiga y el silencio reina, imagina una figura solitaria. Tú podrías pensar en abandono, en locura quizá. ¿Quién se retiraría voluntariamente de la vida, del bullicio de las ciudades, de las comodidades que tanto valoras? ¿Quién elegiría el yermo como hogar, el eco como compañía? Pero detente un instante. Porque en ese mismo desierto, en esa aparente nada, a veces brota algo inesperado, algo poderoso. Como una flor que emerge entre las rocas o un manantial que surge de la arena. Así, en el silencio profundo de la soledad, puede nacer una sabiduría que el ruido del mundo ahoga. Piensa en Antonio. No como un simple ermitaño, perdido en su propia penitencia, sino como un faro en la noche, una guía silenciosa en medio de la confusión. Porque aunque parezca contradictorio, aunque él se aisló del mundo, el mundo, paradójicamente, comenzó a buscarlo. ¿Te has preguntado alguna vez por qué? ¿Qué fuerza misteriosa atraía a la gente hacia ese hombre que renunció a todo? No era su riqueza, que la había regalado. No era su poder, que había rechazado. No era su fama, que evitaba activamente. Era algo más profundo, algo que resonaba en el alma de aquellos que, a pesar de vivir en la sociedad, se sentían igualmente perdidos, igualmente sedientos en su propio desierto interior. Venían de lejos, atravesando kilómetros de arena y piedra, dejando atrás sus hogares, sus negocios, sus familias. Ricos y pobres, sabios y necios, jóvenes y ancianos. Todos buscando lo mismo, una palabra, una luz,
una respuesta al vacío que sentían. Imagínate llegando a su humilde morada. Quizás esperabas un gran sabio, rodeado de libros y pergaminos, pronunciando discursos elocuentes. Pero te encontrabas con un hombre sencillo, vestido con harapos, viviendo en la más absoluta austeridad. Su sabiduría no se encontraba en las palabras rebuscadas, sino en el silencio profundo de sus ojos, en la paz que emanaba de su presencia, en la honestidad brutal de sus respuestas. Porque Antonio no te diría lo que querías oír. No te daría consuelo fácil, ni promesas vacías. Te confrontaría con tu propia verdad, con tus miedos ocultos, con tus contradicciones internas. Te mostraría el espejo de tu alma, sin adornos, sin filtros. Y eso, para muchos, era aterrador. Pero también, increíblemente liberador. ¿Acaso no es esa la verdadera sabiduría? No la que te adula y te confirma en tus errores, sino la que te sacude y te obliga a mirar más allá de tus propias limitaciones. La sabiduría que no se vende ni se compra, que no se encuentra en las universidades ni en los libros, sino en la introspección profunda, en el diálogo honesto con uno mismo, en el silencio que te permite escuchar la voz de tu propia alma. Algunos lo tacharían de loco, de fanático, de antisocial. Dirían que su aislamiento era una huida cobarde, una renuncia a sus responsabilidades. Te preguntarían, ¿qué clase de líder se esconde en el desierto? ¿Qué clase de guía se aleja del camino? Pero piensa de nuevo. ¿No es acaso en el silencio donde se gestan las grandes ideas? ¿No es en la soledad donde se forjan los espíritus fuertes? ¿No es en la renuncia al ruido del mundo donde se encuentra la verdadera claridad? Quizás el liderazgo no siempre se manifiesta en el estruendo de las multitudes, ni en la ostentación del poder. Quizás el verdadero liderazgo, el que realmente transforma, nace del silencio interior, de la conexión profunda con algo más grande que uno mismo. Quizás el verdadero líder no es el que manda, sino el que escucha. No el que impone, sino el que inspira. No el que se muestra, sino el que se esconde para que otros puedan encontrarse a sí mismos. ¿Puede el verdadero liderazgo surgir del silencio y la soledad? Mira a Antonio. En su aparente retiro, en su renuncia al mundo, encontró una forma de influencia mucho más poderosa, mucho más duradera, que cualquier cargo político o militar. Su liderazgo no se basaba en el control, sino en la inspiración. No en la fuerza, sino en la sabiduría. No en el ruido, sino en el silencio. Y tú, en tu propia vida, en medio del torbellino de tus responsabilidades, de tus ambiciones, de tus miedos, ¿te permites momentos de silencio? ¿Escuchas esa voz interior que a menudo se ahoga entre el clamor externo? Porque quizás, en ese silencio, en esa soledad elegida, puedas encontrar también tu propia sabiduría, tu propia guía, tu propio liderazgo. No para dominar a otros, sino para guiarte a ti mismo, para encontrar tu propio camino en el desierto de la vida. Y quizás, solo quizás, desde ese silencio interior, puedas también convertirte en un faro para los demás, en un consejero silencioso, en un ermitaño de tu propia alma. En esta historia, quiero que te adentres en un vínculo fascinante, uno que une lo sagrado con lo salvaje, lo espiritual con lo terrenal. Imagina por un momento a un hombre, no un rey con ejércitos, ni un mago con conjuros, sino un hombre que encontró su reino en la humildad y su magia en la compasión. Este hombre, cuya historia resuena a través de los siglos, no solo caminó entre nosotros, sino que también, y esto es lo extraordinario, caminó entre bestias. Piensa en la idea de un santo patrón. Quizás lo asocies con causas nobles, ciudades gloriosas o profesiones respetadas. Pero, ¿alguna vez te has detenido a considerar un santo patrón de los animales? Suena inusual, ¿verdad? Casi como un cuento de hadas olvidado, una nota a pie de página en la gran narrativa de la santidad. Sin embargo, aquí reside una historia profunda, un espejo que refleja nuestra propia relación, a menudo conflictiva, con el mundo natural. Este hombre, del que te hablo, no era un cazador intrépido, ni un domador de fieras. No buscaba el dominio sobre la creación, sino la comunión con ella.
Cuenta la leyenda, y aquí es donde la historia se vuelve realmente intrigante, que predicaba a los pájaros. Imagina la escena, un hombre sencillo, con ropas humildes, rodeado no de multitudes humanas, sino de un coro alado, escuchando atentamente sus palabras. ¿Ridículo? ¿Poético? Quizás ambas cosas. Pero detente un instante y piensa en lo que esto sugiere. Una comunicación que trasciende el lenguaje humano, una conexión que va más allá de la razón. Se dice que amansó a un lobo feroz que aterrorizaba a una ciudad. No con espadas ni con trampas, sino con palabras suaves y la promesa de sustento. Un lobo, símbolo ancestral del peligro, de la oscuridad, transformado por la bondad en un guardián, en un símbolo de paz. ¿Crees que es una fábula piadosa? Tal vez. Pero incluso las fábulas, en su esencia, contienen verdades profundas. ¿No nos habla esta historia de la posibilidad de redención, incluso en lo más salvaje? ¿De la fuerza transformadora de la empatía, incluso ante lo que tememos? Explora en tu mente la imagen de este hombre rodeado de animales, no como posesiones, no como recursos, sino como hermanos y hermanas. ¿Te resulta extraño? En un mundo donde a menudo medimos el valor en términos de utilidad, donde la naturaleza es vista como un almacén inagotable a nuestra disposición, esta perspectiva resulta, cuanto menos, provocadora. ¿No te hace cuestionar la jerarquía que hemos construido, la pirámide en cuya cima nos hemos autocoronado? Este santo, al que hoy conocemos como el patrón de los animales, nos invita a reconsiderar nuestra posición en el cosmos. No como dueños y señores, sino como parte de un tejido vital más grande, un entramado donde cada criatura, grande o pequeña, tiene su lugar, su voz, su propósito. Y quizás, lo más subversivo de todo, nos sugiere que podemos aprender de ellos. No solo sobre la supervivencia, sobre la adaptación, sino sobre la alegría sencilla de existir, sobre la belleza intrínseca de la vida en todas sus formas. Piensa en el simbolismo. Los animales, en todas las culturas, han sido portadores de significados profundos. Representan la fuerza, la astucia, la libertad, la inocencia. Al elegir a un hombre que se relacionó con ellos de esta manera tan especial, la tradición nos está diciendo algo importante. Nos está hablando de una visión del mundo donde lo espiritual y lo natural no están separados, sino intrínsecamente unidos. Donde la santidad no se encuentra en la negación del mundo, sino en la celebración de su diversidad y su belleza. Pero, ¿qué nos enseña realmente la conexión de un santo con los animales sobre la creación? Te planteo una pregunta aún más incómoda: ¿acaso hemos perdido algo fundamental en nuestra relación con el mundo natural? En nuestra búsqueda de progreso, de dominio, ¿hemos olvidado la sabiduría silenciosa de las bestias? ¿Hemos silenciado nuestras propias voces instintivas, nuestra propia conexión primigenia con la tierra? Este santo patrón de los animales no es solo una figura piadosa para los amantes de las mascotas. Es un espejo que nos desafía a mirar más allá de nuestras propias necesidades, a reconocer el valor intrínseco de toda vida, a escuchar, quizás por primera vez, el susurro del viento entre los árboles, el canto de los pájaros al amanecer, el aullido solitario del lobo en la noche. En esos sonidos, en esas vidas, quizás encontremos una sabiduría olvidada, una llave para comprender no solo la creación, sino también nuestro propio lugar dentro de ella. Y quizás, solo quizás, redescubramos una forma más profunda y auténtica de ser humanos. Aquí comienza una historia que desafía lo convencional, una paradoja espiritual en el corazón del desierto. Imagina por un momento a un hombre, solo, enfrentándose a la inmensidad del silencio y al abrasador sol egipcio. No es un guerrero, ni un rey, ni siquiera un predicador ambulante. Es un ermitaño, un solitario que busca a Dios en la desnudez del desierto. Este hombre, Antonio, se convertiría en el improbable padre de un movimiento que transformaría el cristianismo, el monacato. ¿Cómo es posible que un individuo que huye del mundo, que se aísla en la más absoluta soledad, pueda dar origen a una forma de vida comunitaria que se extendería por todo el mundo? Parece una contradicción, ¿verdad?
Un río que nace en el desierto, una llama que se enciende en la oscuridad. Antonio no buscaba seguidores, no aspiraba a fundar nada. Huía de las distracciones, de las tentaciones del mundo, de la corrupción que percibía en una sociedad que, a sus ojos, se alejaba de la verdadera fe. Renunció a sus posesiones, a su familia, a toda comodidad. Se internó en el desierto con lo opuesto, buscando un encuentro puro y sin intermediarios con lo divino. Imagínate esa radicalidad, esa ruptura total con lo establecido. ¿Te atreverías tú a dar un salto así al vacío espiritual? El desierto se convirtió en su campo de batalla, no contra ejércitos humanos, sino contra demonios internos y externos. Las historias de las tentaciones de Antonio son legendarias, visiones grotescas, susurros seductores, ataques físicos. ¿Eran reales esos demonios? Quizás eran las proyecciones de sus propias luchas, sus miedos, sus deseos reprimidos. El desierto, despojado de distracciones, te enfrenta a ti mismo, a tu verdad más cruda. Y Antonio luchó, resistió, se purificó a través de la privación y la oración. Su vida, en principio, no tenía nada de extraordinario para el mundo exterior. Un hombre perdido en la arena, olvidado por la historia. Pero algo sucedió. La noticia de este ermitaño que vivía una vida de ascetismo extremo, de entrega total a Dios, comenzó a extenderse. Otros hombres, también insatisfechos con la superficialidad de la vida cotidiana, con las hipocresías de una sociedad cada vez más mundana, se sintieron atraídos por su ejemplo. No iban a buscar a Antonio para formar un club social, ni para organizar un movimiento político. Iban buscando una guía, una inspiración para su propia búsqueda espiritual. Querían aprender de su experiencia, de su lucha, de su aparente victoria sobre las tentaciones. Empezaron a establecerse cerca de su ermita, no para vivir con él, sino para vivir asterisco como asterisco él, cada uno en su propia soledad, pero unidos por un mismo ideal. Así, sin pretenderlo, sin buscarlo activamente, Antonio se convirtió en un faro. Su soledad se transformó en un imán. Su ejemplo, más que sus palabras, resonó profundamente en aquellos que ansiaban una vida más auténtica, más cercana a Dios. No fundó reglas ni órdenes religiosas en el sentido moderno. Su influencia fue más sutil, más orgánica. Inspiró un asterisco etos asterisco, una forma de entender la vida cristiana como una lucha ascética, como un camino de renuncia y entrega. El monacato que nació de la inspiración de Antonio no era una copia exacta de su vida ermitaña. Evolucionó hacia formas cenobíticas, comunidades donde los monjes vivían juntos, compartiendo oración, trabajo y comida. Pero en el corazón de todas estas formas monásticas, late la semilla plantada por Antonio, la búsqueda de Dios en la soledad, la renuncia a los placeres mundanos, la lucha contra las tentaciones, la primacía de la vida espiritual sobre la material. Y aquí reside la paradoja central, la pregunta que te propongo reflexionar: como un ermitaño solitario, un hombre que huyó del mundo para encerrarse en el desierto, ¿pudo convertirse en el padre de un movimiento tan influyente, tan comunitario, tan transformador para la historia del cristianismo? ¿No es acaso una ironía divina que la soledad extrema de uno genere una nueva forma de comunidad para muchos? Quizás la respuesta esté en la autenticidad radical de su búsqueda. En un mundo lleno de ruido y distracciones, su silencio resonó con fuerza. En una sociedad obsesionada con lo material, su renuncia se convirtió en un testimonio poderoso. En una época de compromisos y medias tintas, su entrega total a Dios fue un desafío, una llamada a la radicalidad evangélica. Antonio no buscaba seguidores, pero su vida se convirtió en un sermón viviente. No escribió reglas, pero su ejemplo inspiró a generaciones de monjes y monjas a buscar a Dios en el desierto de sus propios corazones. Su historia nos recuerda que a veces, la mayor revolución espiritual comienza en la soledad más profunda, en el silencio más absoluto, en la renuncia más radical. ¿Y tú, qué desierto estás dispuesto a atravesar para encontrar tu propia verdad espiritual? En esta historia, vamos a viajar en el tiempo, muy atrás, hasta el desierto egipcio del siglo III.
Te pido que por un momento cierres los ojos y te imagines la arena caliente bajo tus pies, el sol implacable quemando tu piel y el silencio, un silencio tan profundo que casi puedes oír tus propios pensamientos. En este escenario inhóspito, árido, donde la vida parece imposible, floreció una existencia radical, la de Antonio Abad, un hombre que lo dejó todo para buscar a Dios en la soledad absoluta. Pero, ¿qué puede decirnos a ti y a mí, en pleno siglo XXI, un ermitaño que vivió hace casi 1800 años? En un mundo obsesionado con la inmediatez, con la gratificación instantánea, con la conectividad constante, ¿tiene algún sentido detenernos a contemplar la vida de una asceta que renunció al mundo? Quizás pienses que es una pérdida de tiempo, que las enseñanzas de un santo del desierto son tan relevantes para tu vida como las tablas de multiplicar sumerias. Y puede que tengas razón. O puede que no. Porque, ¿no te has parado a pensar alguna vez en el ruido ensordecedor que te rodea? No hablo solo del ruido literal de las notificaciones constantes, del tráfico incesante, de las conversaciones vacías que te asaltan por todas partes. Hablo del ruido interior, ese murmullo constante de ansiedad, de inseguridad, de deseo insatisfecho que te persigue incluso en tus momentos de supuesto silencio. Ese ruido que te dice que no eres suficiente, que necesitas más, que te estás perdiendo algo importante, siempre, constantemente. Antonio se escapó de ese ruido. Huyó del bullicio de la sociedad de su tiempo, de las distracciones, de las presiones sociales, para enfrentarse a un desierto exterior que, en realidad, era un reflejo de su propio desierto interior. Y en ese desierto, en esa soledad aparentemente estéril, encontró algo que quizás tú también estás buscando, aunque no te hayas dado cuenta, el silencio fértil, la paz que brota de la renuncia, la claridad que emerge del vacío. Claro, tú vives en un mundo muy diferente. No te vas a ir al desierto, ni vas a renunciar a tu teléfono móvil, ni probablemente a tu cuenta de redes sociales. Pero, ¿y si te dijera que el desierto de Antonio no es un lugar geográfico, sino un estado del alma? ¿Y si te dijera que las tentaciones que él combatió en su cueva, esos demonios que lo atormentaban, no son tan diferentes de los que te asaltan a ti en tu día a día? Porque, ¿qué son esos demonios sino las voces del consumismo que te susurran al oído que necesitas el último gadget, la ropa de marca, el coche más nuevo para ser feliz, para ser aceptado? ¿Qué son sino las exigencias implacables de un mundo que te pide ser productivo 24 horas al día, 7 días a la semana, que te castiga por el fracaso, que te compara constantemente con los demás? ¿Qué son sino tus propias inseguridades, tus miedos más profundos, tus complejos, tus adicciones, tu necesidad enfermiza de aprobación externa? Antonio luchó contra esos demonios. No con armas materiales, sino con las herramientas del espíritu, la oración, el ayuno, la meditación, la renuncia. Puede que te suene a métodos arcaicos, incluso absurdos. Pero, ¿y si te dijera que en el fondo, en esencia, lo que Antonio buscaba era la libertad? Libertad de las ataduras materiales, libertad de las expectativas sociales, libertad de sus propias pasiones desordenadas, libertad para ser él mismo, para ser auténtico, para conectar con lo esencial. Y ahí, quizás, reside la relevancia de Antonio en el siglo XXI. En un mundo que te bombardea constantemente con mensajes contradictorios, que te dice que la felicidad está en tener más, en ser más popular, en alcanzar el éxito según los cánones impuestos, la figura de Antonio te ofrece una perspectiva radicalmente diferente. Te invita a cuestionar esas premisas, a mirar hacia adentro, a descubrir tu propio desierto interior y a encontrar en él, no la aridez y la desesperación que quizás esperas, sino la fuente de una vida más plena, más auténtica, más libre. No te estoy diciendo que te conviertas en un ermitaño. No te estoy pidiendo que abandones tu vida y te marches al desierto literal. Pero sí te invito a que te preguntes, ¿qué desiertos estás evitando en tu propia vida? ¿Qué ruidos estás permitiendo que te ensordezcan? ¿Qué demonios modernos te están robando la paz y la alegría? Y quizás, en la respuesta a esas preguntas, encuentres una conexión inesperada con un santo del desierto que, contra todo pronóstico,
todavía tiene algo que decirte en pleno siglo XXI. En esta historia que hemos compartido, hemos navegado juntos por los senderos del desierto, desentrañando la vida de Antonio Abad. Nos hemos detenido en los momentos clave, aquellos que marcaron su existencia y que, de alguna manera, también resuenan en la tuya. Ahora, al llegar al final de este recorrido, es tiempo de mirar hacia atrás, de recapitular y de, sobre todo, reflexionar. A lo largo de este viaje, te he propuesto preguntas, interrogantes que buscaban no tanto respuestas definitivas, sino invitarte a pensar, a cuestionar. Permíteme recordártelas brevemente, para que juntos podamos esbozar algunas reflexiones finales. ¿Recuerdas cuando nos preguntamos si Antonio fue realmente el primer monje? La historia nos dice que sí, pero la realidad es mucho más compleja. Antes de él, existieron hombres y mujeres que buscaron la soledad y la contemplación. Sin embargo, fue Antonio quien, con su ejemplo radical, dio forma a un movimiento, a una forma de vida que resonaría a lo largo de los siglos. Quizás no fue el primero cronológicamente, pero sí fue el primero en inspirar a otros, en convertir la anacoresis en un camino viable, aunque extremo, hacia lo divino. La pregunta no es tanto si fue el primero, sino que significó su elección para la historia del cristianismo y, por qué no decirlo, para la búsqueda espiritual del ser humano. También nos cuestionamos si su huida al desierto fue un acto de cobardía o de valentía. ¿Escapaba del mundo, de sus responsabilidades, de los problemas de su tiempo? O, por el contrario, se enfrentaba a algo mucho más profundo, a sus propios demonios internos, a la vacuidad de una sociedad que, quizás ya entonces, le parecía superficial y carente de sentido. La respuesta, como suele ocurrir, no es unívoca. Es probable que hubiera algo de ambas cosas. La huida puede ser una forma de cobardía, pero también puede ser un acto de rebeldía, una declaración de principios, un rechazo a lo establecido. Y en el caso de Antonio, su desierto no fue un lugar vacío, sino un campo de batalla, un espacio de lucha y de transformación. Él no escapó para esconderse, sino para encontrarse, para confrontarse con lo más profundo de su ser. Otro interrogante que planteamos fue si su mensaje, tan anclado en el siglo III, tiene aún vigencia en el siglo XXI. En un mundo obsesionado con la inmediatez, con el ruido constante, con la sobreestimulación, ¿qué puede decirnos un hombre que buscó el silencio, la lentitud, la contemplación? Paradójicamente, quizás tenga mucho que decirnos. En una época de consumo desenfrenado, su austeridad radical nos interpela. En una sociedad individualista, su búsqueda de lo trascendente nos recuerda que hay algo más allá de lo material, de lo efímero. Su ejemplo, aunque extremo, puede ser una invitación a desacelerar, a desconectar, a buscar momentos de silencio y reflexión en nuestras propias vidas. No se trata de imitarlo literalmente, sino de extraer la esencia de su mensaje y adaptarlo a nuestro contexto. Y por último, nos preguntamos si Antonio, a pesar de su aparente aislamiento, fue realmente un ermitaño solitario o si, de alguna manera, influyó en el mundo que le rodeaba. La historia nos muestra que, a pesar de su retiro, su fama se extendió, atrajo discípulos, aconsejó a poderosos. Su soledad no fue absoluta, sino elegida. Y desde esa soledad, paradójicamente, irradió una influencia que trascendió los muros de su eremitorio. Nos enseña que incluso en el silencio y el retiro, podemos tener un impacto en el mundo, que la verdadera influencia no siempre reside en la acción visible y ruidosa, sino también en la contemplación silenciosa y la coherencia de vida. Pero más allá de estas preguntas concretas, hay una cuestión fundamental que emerge de la historia de Antonio Abad, su legado. ¿Qué nos queda de este hombre que vivió hace 1700 años? ¿Cuál es la huella que ha dejado en la historia, en la cultura, en la espiritualidad occidental? Su legado es complejo, multifacético y a menudo contradictorio. Para algunos, es un modelo de santidad, un ejemplo de entrega total a Dios, un faro espiritual que guía a quienes buscan la trascendencia. Para otros, puede ser visto como un fanático religioso, un antisocial, un personaje anacrónico y poco relevante para el mundo actual.
Incluso dentro del ámbito religioso, su figura genera debates. ¿Fue su ascetismo una forma de liberación o de autoflagelación? ¿Su soledad fue un camino hacia Dios o una evasión de las responsabilidades terrenales? Quizás la grandeza de su legado reside precisamente en esta ambigüedad, en esta capacidad de generar interpretaciones diversas y, a veces, opuestas. Porque Antonio Abad no es una figura plana, unidimensional. Es un personaje complejo, lleno de luces y sombras, de contradicciones y paradojas. Y es precisamente esa complejidad la que lo hace tan fascinante y, quizás, tan relevante para nosotros hoy. Su legado no se limita a la historia del monacato. Trasciende las paredes de los monasterios y llega hasta nosotros, en pleno siglo XXI. Lo encontramos en el arte, en la literatura, en la filosofía, incluso en la psicología. Su imagen del anciano barbudo, acompañado de un cerdo, luchando contra las tentaciones, ha permeado el imaginario colectivo occidental. Pero más allá de la iconografía, su legado reside en las preguntas que nos plantea, en los desafíos que nos lanza. ¿Te has preguntado alguna vez qué significa realmente la libertad? Antonio la buscó en el desierto, renunciando a todo, despojándose de lo material, enfrentándose a sus propios demonios. Quizás su camino no sea el tuyo, pero su búsqueda de la libertad esencial, de la libertad interior, resuena con fuerza en un mundo que nos bombardea constantemente con mensajes sobre lo que debemos desear, lo que debemos tener, lo que debemos ser. Su ejemplo nos invita a cuestionar nuestras propias ataduras, nuestras propias dependencias, a buscar una libertad más profunda, más auténtica. ¿Has sentido alguna vez la necesidad de silencio, de soledad, de desconexión? En una sociedad que glorifica el ruido, la hiperconexión, la actividad frenética, la búsqueda de Antonio del silencio y la soledad puede parecer una excentricidad, incluso una locura. Pero quizás, en el fondo, todos anhelamos momentos de pausa, de recogimiento, de encuentro con nosotros mismos. Su vida nos recuerda la importancia del silencio interior, de la contemplación, de la necesidad de desconectar del ruido exterior para poder escuchar la voz interior. ¿Te has enfrentado alguna vez a tus propias tentaciones, a tus propios demonios internos? La historia de Antonio luchando contra las tentaciones es una metáfora poderosa de la lucha interior que todos libramos. Sus demonios no eran criaturas externas, sino proyecciones de sus propios miedos, de sus propias debilidades, de sus propios deseos oscuros. Y su victoria no fue una eliminación definitiva de esos demonios, sino una aceptación y una integración de esas sombras en su propia luz. Su lucha nos enseña que la vida espiritual no es una negación de la oscuridad, sino un camino de integración, de aceptación de nuestra propia complejidad humana. El legado de San Antonio Abad no es un conjunto de respuestas fáciles, sino un cúmulo de preguntas incómodas. No es un modelo a imitar ciegamente, sino una invitación a la reflexión crítica. No es una figura del pasado, relegada a los libros de historia, sino un espejo en el que podemos mirarnos, un desafío que podemos recoger. Quizás, al final de este recorrido, te sientas más confundido que al principio. Quizás las preguntas que te he planteado hayan generado más interrogantes que respuestas. Y eso, en realidad, es lo más valioso. Porque la historia de Antonio Abad no es una historia cerrada, definitiva. Es una historia abierta, en constante reinterpretación, una historia que sigue viva en el presente, resonando en el corazón de quienes buscan, de quienes se cuestionan, de quienes se atreven a mirar más allá de lo evidente. Su legado perdura, no como una reliquia del pasado, sino como una semilla de futuro. Una semilla que puede germinar en tu propia vida, en tu propia búsqueda, en tu propio camino. Porque, en última instancia, la historia de Antonio Abad no es solo su historia, sino también, de alguna manera, tu historia. Es la historia de la búsqueda humana de sentido, de trascendencia, de libertad. Y esa búsqueda, como la del ermitaño en el desierto, continúa. Y te invita a continuarla contigo. En esta historia, en este video, vamos a hablar de algo que quizás te resuene o quizás te haga fruncir el ceño. Porque, seamos honestos,
la idea de vidas santas puede sonar un poco intensa, ¿verdad? Como si te estuvieran pidiendo que te conviertas en un ser perfecto e inmaculado de la noche a la mañana. Pero, ¿y si te dijera que vidas santas no se trata de eso? ¿Y si te dijera que no estamos aquí para juzgarte, ni para decirte cómo tienes que vivir? Porque, sinceramente, ¿quiénes somos nosotros para hacer eso? Cada vida es un universo único, un laberinto de experiencias, decisiones, errores y aciertos. Y pretender que hay un único camino santo para todos, me parece, cuanto menos, arrogante. No, aquí, en este espacio que estamos construyendo juntos, Vidas Santas es algo diferente. Es una invitación. Una invitación a explorar esa parte de ti que quizás has mantenido oculta, reprimida o incluso ignorada. Esa parte que anhela algo más, que se cuestiona el status quo, que no se conforma con las respuestas fáciles y prefabricadas que te da la sociedad. Porque, piensa por un momento, ¿qué significa realmente ser normal hoy en día? Seguir ciegamente las modas, consumir sin pensar, repetir como loros las opiniones que escuchas en la televisión o en las redes sociales. ¿Es eso lo que realmente quieres para tu vida? ¿O sientes, en lo más profundo de tu ser, que hay algo más auténtico, algo más significativo? Quizás te has sentido solo. Solo en tus dudas, solo en tus preguntas incómodas, solo en tu búsqueda de algo que no sabes muy bien cómo definir. Quizás has intentado hablar de estas cosas con tus amigos, con tu familia, y te has encontrado con miradas extrañas, con silencios incómodos o incluso con burlas. Es comprensible. En un mundo que nos bombardea constantemente con mensajes superficiales y efímeros, hablar de santidad, de propósito, de trascendencia, puede sonar raro, incluso ridículo. Pero aquí, en Vidas Santas, queremos romper con esa barrera. Queremos crear un espacio seguro, un refugio donde puedas ser tú mismo, con todas tus contradicciones, con todas tus imperfecciones, con todas tus preguntas. Porque, seamos honestos, la vida no es un camino recto y llano. Es un sendero tortuoso, lleno de obstáculos, de bifurcaciones, de subidas y bajadas. Y a veces, te vas a caer, te vas a perder, te vas a equivocar. Y eso está bien. Es parte del viaje. Lo que no está bien, es quedarte tirado en el suelo, es rendirte, es dejar que el miedo, la duda o la culpa te paralicen. Vidas Santas es una comunidad que te anima a levantarte, a seguir caminando, a aprender de tus errores, a crecer a través de tus experiencias. No te vamos a decir qué tienes que pensar, qué tienes que creer o cómo tienes que vivir. No somos gurús, ni profetas, ni tenemos la verdad absoluta. Simplemente somos personas como tú, que estamos en el mismo camino, que compartimos las mismas inquietudes, las mismas dudas, los mismos anhelos. Y creemos que juntos, podemos llegar más lejos. Podemos apoyarnos mutuamente, inspirarnos, desafiarnos y crecer juntos. Porque, seamos honestos, a veces necesitamos un espejo donde mirarnos, necesitamos escuchar otras voces, otras perspectivas, para poder ver con más claridad nuestro propio camino. Y eso es lo que queremos ofrecerte aquí, en Vidas Santas. Un espejo, una comunidad, un espacio para explorar, para crecer, para cuestionar, para compartir. Si esto que te estoy contando te resuena, si sientes una chispa de curiosidad, si algo dentro de ti te dice que quizás este es un lugar para ti, entonces te invito a unirte a nuestra comunidad. No te pedimos que seas perfecto, ni que estés de acuerdo con todo lo que decimos. Simplemente te pedimos que estés abierto, que estés dispuesto a escuchar, a compartir, a aprender. Y si decides dar el paso, si decides unirte a Vidas Santas, te pido 3 cosas muy sencillas. Primero, suscríbete a este canal. Es la forma más fácil de mantenerte conectado, de no perderte ningún video, ninguna nueva historia, ninguna nueva reflexión. Segundo, comenta Dinos qué piensas, qué sientes, qué te ha parecido este video. ¿Estás de acuerdo?
¿No estás de acuerdo? ¿Te ha provocado? ¿Te ha inspirado? No importa. Lo importante es que compartas tu opinión, que inicies el diálogo, que te unas a la conversación. Y tercero, comparte este video. Si crees que puede resonar con alguien que conoces, si crees que puede ayudar a alguien a cuestionarse sus propias ideas, a abrir su mente a nuevas perspectivas, compártelo. Ayúdanos a hacer crecer esta comunidad, a llegar a más personas, a crear un espacio más grande, más diverso, más enriquecedor para todos. Porque, al final, Vidas Santas no es solo un canal de video. Es una comunidad de personas que buscan algo más, que no se conforman con las respuestas fáciles, que quieren vivir una vida con propósito, con significado, con autenticidad. Y te invitamos a ser parte de ello. Gracias por haber llegado hasta aquí, por haber dedicado tu tiempo a escuchar estas palabras. Espero verte pronto en la sección de comentarios, y espero que sigas acompañándonos en este viaje, en esta aventura que llamamos Vidas Santas. Te esperamos en el próximo video. Y recuerda, tu vida, tal como es, con todas sus luces y sombras, es sagrada. No lo olvides. Hasta la próxima.